buenas tardes, papás, padrinos de esta parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. Les saludamos con mucho gusto mi esposa Angélica Carrillo, su servidor Eduardo González, y estamos aquí con el apoyo en la catequesis para papás y padrinos. Queremos darles hoy este tema del sacramento del matrimonio. Y pues bueno, como todo, queremos que sean bienvenidos allá en sus lugares. Los felicitamos por este tiempo que toman para pues la preparación de sus hijos y realmente viendo el ejemplo de ustedes que también son participativos, que también apartan tiempos para estos temas de fe, ¿verdad? En un mundo que cada vez está más escéptico. Los felicitamos de verdad que se den esta oportunidad de estar compartiendo, de estar recibiendo estos temas. Y pues bien, para iniciar, como todo lo que hacemos dentro de la iglesia, lo vamos a hacer en un ambiente de oración y sobre todo invocando a nuestro Padre Creador. Vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, como dijo mi esposo, soy Angélica Carrillo y tenemos casi 17 años de casados. Vamos a compartirles esta reflexión. Dice, los hijos siempre son un regalo de Dios a sus padres y al mundo. Un pueblo no se forma con personas solas. Únicamente las familias unidas pueden crear una gran nación. Ser fecundos es compartir una cualidad de Dios, un don que lleva una responsabilidad maravillosa. Sabemos que hay niños abandonados por sus padres. ¿Dónde quedó la grandeza de la paternidad y maternidad para colaborar con Dios al ser padres de familia? Bien, en torno a esta reflexión vamos a orar. Vamos a darle sobre todo gracias a Dios por este tiempo, por la vida que nos concede. Gracias, Padre mío, por mi salud, por la salud de mi esposa. Gracias, Señor, hoy extendemos nuestra gratitud por todos los matrimonios, por todos los jóvenes, por todos los niños, por todas las personas que estábamos escuchando esta transmisión, Señor. Gracias por sus vidas. Yo no los conozco, Padre bendito, pero tú sí, Señor. Tú sabes sus situaciones, sus condiciones. Tú sabes también y conoces perfectamente su fe, pues tú, Señor, los creaste. Tú, Señor, dice tu palabra que nos amabas incluso desde antes de nacer. Por eso hoy, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad, porque a pesar de la situación de este gran reto mundial que vivimos, la fe sigue prevaleciendo, la fe sigue haciendo que hoy, usando la tecnología, podamos conectarnos en este momento espiritual, Señor. Gracias porque tú nos lo regalas. Gracias por nuestro párroco, el Padre Edgar de la Luz. Y gracias por todas las catequistas que también están formando a los jóvenes y niños. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro todos juntos, allí en sus casas. Y unirnos espiritualmente en esta oración al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, pues vamos a iniciar este momento con un video. Como decía en la introducción, nuestro mundo, nuestra sociedad es cada vez más escéptico, cada vez más apático a la fe, pero hoy queremos con este video mostrarles que aún
La fe sigue abriendo grandes caminos, la fe sigue convirtiendo corazones, la fe sigue sanando nuestro mundo. Un video hermoso, no les adelanto más. Si nos haces favor, Enrique, corre el video, por favor. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 y murió el 12 de octubre del año 2006 a causa de una leucemia fulminante, con tan solo 15 años de edad. Siendo todavía un niño pequeño, demostró un maravilloso conocimiento de la fe, un celo inquebrantable por la Iglesia y un amor admirable por Jesús y por el prójimo. Desde muy pequeñito le pedía a su mamá que lo llevara a la iglesia para saludar a Jesús y recogía flores para la Virgen. Sin embargo, no fueron sus padres quienes le inculcaron la fe, sino su niñera polaca, pues sus padres, aunque eran formalmente católicos, no eran practicantes. Su propia madre ha reconocido que el ejemplo de Carlo la ha salvado, pues ella no conocía su propia fe. Carlo le hacía preguntas sobre las que ella no sabía responder, y esto la obligó a estudiar el catecismo. Carlo recibió la primera comunión a la edad de 7 años, gracias a un permiso especial del arzobispo, y a los 12 recibió la confirmación. Todo esto gracias a su impresionante madurez espiritual e intelectual. Esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio, quien también recibió la primera comunión a los 7 años y de quien Carlo fue muy devoto. Desde que recibió la primera comunión, según testimonio de su madre, Carlo nunca faltó a la Santa Misa diaria y siempre se tomaba un momento de adoración frente al Santísimo Sacramento antes o después de la Eucaristía. A su madre le decía que cuando estaba frente al Señor sentía que su alma se elevaba hacia grandes alturas. Carlo tenía un gran amor por la Eucaristía y por eso era devoto de San Tarcisio. Sabía que Cristo está realmente presente en la Eucaristía y por eso dijo lo siguiente: somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace 2000 años. Para encontrarnos con Él basta con que entremos en la iglesia. Jerusalén está al lado de nuestras casas. Tenía también una especial devoción por el Inmaculado Corazón de María, y todos los días rezaba el Santo Rosario para honrar a la Santísima Virgen, de quien decía que era la única mujer de su vida. Una noche, en un sueño, su abuelo le pidió que rezara por él, pues se encontraba en el purgatorio, y desde entonces Carlo rezó todos los días por las almas del purgatorio. Carlo se confesaba con frecuencia, y una de sus frases más conocidas es la siguiente: igual que para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. En sus tiempos libres, Carlo se dedicaba a preparar niños para la primera comunión. También en esto nos recuerda a Santo Domingo Sabio. Además, ingresó como voluntario para ayudar a ancianos y personas pobres en la Orden de San Francisco, en Milán. Pero Carlo quiso también llevar su apostolado al ámbito virtual, pues entendió que Internet era un medio para llegar a mucha gente. Tenía una gran facilidad para la programación de ordenadores y la creación de sitios web, y gracias a esta habilidad pudo crear varios sitios en Internet dedicados a la evangelización, pues anhelaba compartir las maravillas del Santo Rosario y el valor incalculable de la Eucaristía. Su proyecto más importante fue una página web en la que expuso 163 milagros eucarísticos ocurridos en todo el mundo a lo largo de la historia. Esta página ha llegado a parroquias de los 5 continentes, gracias a que ha sido traducida a muchos idiomas. Aunque su familia era muy adinerada, Carlo tenía por modelo la pobreza de San Francisco de Asís.
por eso no le gustaba que le compraran ropa de marcas costosas ni que sus padres gastaran dinero en lujos innecesarios. Carlo era amante de la naturaleza y de las caminatas al aire libre. También jugaba fútbol y videojuegos. Pero como sabía que los videojuegos le podían hacer perder tiempo valioso, él mismo se impuso que no podía jugar más de 1 hora a la semana. Se distinguió siempre por su sonrisa alegre y su mirada tranquila. En uno de sus cuadernos escribió lo siguiente: la tristeza es la mirada dirigida hacia uno mismo. La felicidad es la mirada dirigida hacia Dios. Algunos compañeros se burlaban de él porque en las vacaciones prefería viajar a Asís antes que a cualquier lugar paradisíaco, pues decía que Asís era su lugar preferido en el mundo. Pero Carlo también les pidió a sus padres que lo llevaran a conocer varios lugares del mundo en los que habían ocurrido milagros eucarísticos. Y cuando llegaban a alguna ciudad, lo primero que hacía era visitar una iglesia para saludar a Jesús. Con sus primeros ahorros, compró una bolsa de dormir para un hombre que dormía en la calle y al que veía cada vez que iba a misa en su barrio. También solía recorrer las calles de Milán, llevando comida a las personas necesitadas. En cierta ocasión, estando con su madre en la estación central de Milán, encontraron a un hombre sin hogar que estaba muy enfermo. Carlo obligó a su madre a llevarlo al hospital y luego de ser curado, insistió para que el hombre fuera alojado en un apartamento que pertenecía a su familia. Carlo y su familia vivían en un elegante barrio de Milán, pero Carlo hacía lo que nadie más se atrevía a hacer en su barrio. Era amigo de las personas que trabajaban en la limpieza, en la jardinería o en la seguridad privada. Los conocía a todos por sus nombres y sabía las necesidades de cada uno. Muchos de ellos eran inmigrantes filipinos e indios. Gracias al ejemplo de Carlo, el hombre que hacía la limpieza de su casa, que era hindú, se hizo bautizar en la fe católica. El hombre, llamado Rajesh, cuenta que Carlo nunca le predicó de manera proselitista, pero su ejemplo de vida fue lo que lo convenció para bautizarse, pues Rajesh no podía comprender cómo un niño de una familia tan adinerada no era pretencioso ni caprichoso, como los demás niños de su clase, sino que por el contrario era amoroso y humilde. Del mismo modo en que Santo Domingo Sabio sentía un inmenso dolor cada vez que escuchaba ofensas o burlas contra la Iglesia, Carlo solía decir: criticar a la Iglesia es criticarnos a nosotros mismos. En los primeros días de octubre del año 2006 fue diagnosticado con leucemia aguda. Carlo aceptó la voluntad de Dios con una sonrisa, pues sabía que muy pronto abandonaría este valle de lágrimas, y murió a los 3 días de ser internado en el hospital, el 12 de octubre. Pocos meses antes había predicho su propia muerte en un video, y a su madre se le apareció San Francisco de Asís en un sueño, para decirle que su hijo ocuparía un alto lugar en la iglesia. Carlo pidió que lo enterraran en la ciudad de Asís, para poder estar cerca de San Francisco, y pocos días antes de morir dijo lo siguiente: quiero ofrecer todos mis sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. El día de su funeral, la madre de Carlo quedó asombrada, pues a la iglesia y el cementerio acudieron decenas de personas que ella no conocía. Eran migrantes, mendigos y personas pobres. Todos le hablaban de lo que Carlo había hecho por ellos, y ella nunca se había enterado. Según palabras de su propia madre, Carlo realmente vivió lo que predicó. Carlo le dijo a su madre en un sueño que sería beatificado y poco después canonizado. Por eso la noticia de su beatificación no la tomó por sorpresa. En el año 2019, el cuerpo de Carlo fue trasladado al Santuario del Despojo, en Asís, que es el lugar en el que San Francisco se despojó de sus ropas cuando renunció al mundo para entregar su vida al Señor. Nuevamente, Dios ha querido derramar sus bendiciones sobre Italia y sobre el mundo entero, especialmente sobre los jóvenes,
que ahora tienen un nuevo ejemplo de vida en el siglo XXI. ¿Qué les pareció el video? Muy lindo, ¿verdad? Este video queremos que lo vean con quién, ¿no? Con sus ahijados vamos a lanzar ese reto para que lo compartan con sus hijos o con sus ahijados, depende quién sea el que está usando el catecismo, ¿verdad? Porque, o ya lo conocían, no, ¿verdad? Ya conocían a Carlos Acutis, pero sí conocemos al Albertano y sí conocemos al Víctor, a todos estos, ¿verdad? Pues así está el reto. Quien guste, lo vamos a compartir en la liga ahí de Facebook para que puedan verlo ahí en familia. A ver, una de las cosas que sí me gustaría que ustedes anotaran por ahí en la próxima vez que vean este video es ¿quién le comparte a Carlos la fe en un inicio? Antes de que lo vean con sus ahijados, con sus compadres, quisiera que tomaran nota de estas preguntas. ¿Quién le comparte a Carlos Acutis su fe en un inicio? Ahí en el video dice que no es su mamá, ¿verdad? Su madre reconoció que su hijo fue el que prácticamente la salvó porque ni ella misma conocía su fe. ¿A qué edad recibió Carlos el sacramento de la primera comunión y de la confirmación? ¿Qué habilidades tenía? Por ahí nos dice qué habilidades tenía y él las utilizó para evangelizar. ¿Cuántos milagros eucarísticos fueron los que se ven en su reportaje? ¿Por qué se distinguió? A ver, hay una frase muy hermosa que dice, la felicidad es, y ahí les pongo puntos suspensivos, ustedes tienen que terminar esa frase, la felicidad es una de las frases que él tiene, ya es casi al final. Él era empático ¿con quién? ¿Solamente con sus amigos o con quién más era empático? Una de las cosas que a mí me gusta puntualizar de este video es que en las vidas de los santos que me ha tocado compartir y conocer, es que las personas que ya viven en santidad desde antes de morir, Dios les revela algo, pues, hermoso, ¿no? Les da esa paz, esa tranquilidad de esperar la muerte, de prepararse. Y qué bonito, ¿no? En esta situación que pues él sabía, ¿no? Que ya estaba pronto pues a separarse de este mundo, de sus familiares, y su misma mamá fue consolada por un sueño, ¿no? Son de esas cosas que pues quien no quisiera tener, ¿no? Saber cuándo, cómo y dónde. Nos prepararíamos, como dice la palabra de Dios, y sabríamos cuándo va a llegar el dueño de la casa, pues estaríamos al pendientes. Esta es una enseñanza muy bonita, sobre todo para esos tiempos en donde estamos tan preocupados por nuestras almas. Sí. Es una de las frases que dice su mamá al final, es que Carlos vivió lo que predicó. Entonces nosotros como papás hay que vivir lo que predicamos. Últimamente estamos exigiendo a nuestros hijos, yo creo que más de lo que nosotros como papás hemos dado. Exigimos que sean responsables, que tengan calificaciones, que tengan su cuarto, pero realmente nosotros damos también lo que se nos exige como padres. La fe, hermanos, la fe debe iniciar por casa, la iglesia doméstica que le llamamos, ¿no? A veces esperamos que la catequista le dé todo, pero
cuánto tiempo es el que ella comparte con sus hijos y cuánto es el tiempo que sus hijos comparten con ustedes, o con el celular, o con la televisión, o con los videojuegos. Entonces, este video es muy, muy hermoso porque su mamá y su papá de Carlos pues trabajaban. Pero él conoció la fe en la casa, a pesar de que sus papás trabajaban. Tampoco se da cuenta de lo que hacía. Exactamente. Pero lo que hacía, como vieron, resulta que eran pues, obras de caridad hacia los desvalidos. Si ustedes recuerdan, la lectura de reflexión también dice que nosotros a veces nada más exigimos, pero damos muy poco. Nosotros tenemos que conocer como papás más profundamente nuestra fe para ser los primeros catequistas de nuestros hijos. Porque como nos dicen donde quiera, los hijos son el reflejo de los padres. Voy a hacer una pequeña oración para finalizar este punto del video de Carlos Acutis. Y me gustaría que ahí en donde están, en ese momento que ustedes le han reservado al Señor, para profundizar, cerraran sus ojos y escucharan con atención esta oración. Dice así: Señor, creemos en tu misericordia. Te pedimos por nuestra generación joven. Fortalécenos para que proféticamente declaremos tu misericordia y no solo exijamos los derechos y la justicia. Queremos anunciar que la mayor prueba de tu omnipotencia es tu misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos, especialmente con nuestros hijos, y compartir tu amor para que jóvenes y niños conozcan su dignidad de hijos tuyos. Que cuando la injusticia y la opresión cierren los caminos, nuestro corazón sea semejante al tuyo. Amén. Amén. Bien, pues vamos de lleno entonces a nuestro tema. Enrique, si nos haces favor de presentar la diapositiva. Queremos ir de la mano, queremos llevarlos en este caminar, en este momento que vamos a estar aquí compartiendo, y vamos a iniciar desde lo que son los sacramentos, como tema primordial, o el centro de nuestra plática será el sacramento del matrimonio y cómo justamente podemos hacerlo práctico, que ese sacramento no sea algo en nuestras vidas, algo lejano, por el contrario, que sea algo cotidiano. Por eso queremos desde la raíz definir qué es el sacramento. Dice nuestra diapositiva: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Cuando hablamos de estos signos eficaces de la gracia, quiere decirnos algo como un regalo que Dios nos está confiando. Algo que por medio de la Iglesia nosotros recibimos, ¿verdad? Y que siempre vamos a tener una manera de poderlos sentir, de poderlos vivir incluso, no nada más sentirlos, que esta es una situación actual de nuestra Iglesia, que nos hemos quedado únicamente en oírlo, en tomarlo, es decir, como una tradición, como una costumbre, porque necesitamos más allá, es decir, necesitamos vivirlos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar, y antes de cambiar, perdón, vamos a ver, y si recuerdan ustedes cuáles son los sacramentos, a ver, háganse esta pregunta ahí en sus casas. Con quien esté, pregúntese cuáles son los sacramentos. Si los recuerdan, es el bautismo, la confirmación, la comunión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, ¿verdad? A ver, ¿cuál más falta? El matrimonio, ¿verdad? Del que estamos hablando. Y unción de los enfermos. Todos estos
sacramentos, que son 7, ¿verdad? En la siguiente, Enrique, si nos haces favor de poner. Ahí están, dicen, los sacramentos están ordenados, fíjense bien, es decir, ¿cuál es el sentido de los sacramentos? Dice número 1, a la santificación de los hombres. Hoy nos suena como escandaloso decir santificación, cuando es una palabra fuerte, pero que tiene una cotidianidad muy grande también. Porque, por ejemplo, yo sé que para ustedes hoy es sábado, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Entonces estamos como que hoy sábado, pues relajarnos, distraernos, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en ese concepto de santificación, como lo dice esta frase, es que, pues, qué diferencia que, por ejemplo, en lugar de ver una película que no nos suma en nuestra formación, pudiéramos ver una película acerca de la fe, por ejemplo, ¿verdad? O compartir un momento de oración con nuestros familiares. Ahora que estamos en este reto mundial, podemos incluso más fácil en casa unirnos y comprar las palomitas, ¿verdad? Y mira, vamos a ver esta película o este video, nos habla acerca de este tema, ¿no? U oraciones ya cuando somos más exigentes o más exigidos en nuestra misma fe. Porque a eso apunta esta parte que dice de la santificación de los hombres, ¿verdad? Después dice a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? La edificación del cuerpo de Cristo, mire, es algo que nos, de una manera práctica, cuando nosotros nos sumamos en nuestra iglesia, cuando nosotros nos sumamos y aportamos algo, desde cosas muy sencillas. Voy a tomar un ejemplo que está ahorita muy latente ahí en la parroquia, ¿verdad? Viene la fiesta del niño limosnerito de ahí de la Colonia Independencia, ¿verdad? Y por ahí invitaban a aportar para preparar hamburguesas y generar ciertos recursos. Entonces, cuando nosotros sumamos, esto es lo que estamos haciendo, edificar el cuerpo de Cristo. Y por último dice, a dar culto a Dios, desde luego que es el fin inmediato, dar el culto a Dios por medio de nuestra vida sacramental. La palabra santificarse sí es muy, muy fuerte. Ahora, no sé, yo escucho las oraciones, incluso que hacemos, y Señor, pues sáname, dame un buen trabajo, paciencia con los niños y cosas así, pero cuando decimos, Señor, te pido por mi santificación, ¿verdad? Aquí donde dice también un fin pedagógico, no solo suponen la fe, la alimentan. ¿Cómo la alimentamos? Pues viendo ese tipo de videos, ¿no? ¿Qué hacía este joven? La robustecen, la expresan por medio de palabras y cosas. Dice después, confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Es decir, todo esto nos va a llevar a tener como frutos de nuestra vida sacramental esas oportunidades de aportar, dice ahí, de practicar la caridad. Y esto pues no hay otra más que con el prójimo. Sí, se traduce en el amor hacia el prójimo o el próximo. Los próximos son quienes, pues los que están a nuestro alrededor, los que dan testimonio, ¿no? Siguiente lámina, Enrique, por favor. Bien. Vamos a ver esa parte del sacramento del matrimonio y nos vamos a ir a la siguiente, por favor, Enrique. Esa mera. Ahí. Les decía, queremos ir desde el origen del sacramento, ¿verdad? Entonces, en la iglesia tiene un origen y ese origen obviamente es Dios. Y nos remontamos hasta el primer libro de la Biblia, ¿verdad? No se los tengo que decir. Es el Génesis, todos lo tienen súper presente, ¿verdad?
Dice allí el texto bíblico: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo y las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra. Este texto es maravilloso porque si nosotros leemos un poco antes de este texto, de esta cita que estamos tomando hoy, habla de cómo Dios creó al mundo y dice que solamente bastaba una palabra y aquello que él decía surgía, quedaba creado. Dice, y hagamos 2 lumbreras, una que ilumine y esa parte va a ser el día. Y así sucesivamente, es decir, para él, con una palabra bastaba para crear las cosas. Así creó él los mares, los ríos, la tierra en sí. Pero cuando habla de crear al hombre, es precioso porque dice que él toma lodo, toma barro entre sus manos y lo moldea. Imagínese cómo estaría moldeándolo a usted. Cómo Dios tomó ese barro y lo moldeó a usted. Por ejemplo, a mí yo creo que tomó del barro más morenito, más negrito, y con ese me formó, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero que usted note, cómo Dios en su gran misericordia al hombre lo toma entre sus manos para formarlo. Y dice que creó al hombre a su imagen y lo creó macho y hembra. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ok. Segunda gran verdad de esta noche, ¿verdad? Primero habla de que somos formados por Dios, pero que no fuimos formados solos. Incluso hay un texto aquí dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios nos creó con un fin y ese fin es como dice, nos toma o tomó de nosotros como hombres una costilla. Yo por eso ahora que he tomado esta enseñanza digo, vengo con mi costilla que se llama Angélica, ¿verdad? Ella es mi costilla, pero fíjense el sentido que da esto. Hay una frase que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo difiero y la frase correcta para mí es delante a un lado de un gran hombre hay una gran mujer. A un lado de un gran hombre hay una gran mujer. Porque la mujer hace esa función perfecta como una costilla. La costilla en nuestro organismo pues nos protege, ¿verdad? Los órganos sensibles de nuestro cuerpo, protege el hígado, protege el riñón, el estómago, ¿verdad? Y yo creo que en nuestra familia, la esposa, la mujer, tiene esa función de proteger. También le da esa estructura al cuerpo, ¿verdad? Las costillas. Yo creo que eso es lo bonito, lo precioso de este texto cuando nos habla de que Dios toma una costilla del hombre para formar a la mujer. Somos similares, tenemos igualdad entre hombre y mujer. Y Dios nos invita, como dice él, no es bueno que el hombre esté solo. Nos invita a buscar esa mujer. Nos invita a que nosotros, como dice posteriormente en el texto, que nosotros poblemos la tierra, que seamos fecundos, que vayamos y dominemos sobre sobre toda la creación que él hizo. Nosotros fuimos creados para señorear sobre las cosas que Dios creó. Dice el Génesis que nosotros nos fue entregada la tierra para dominar sobre todo aquello que estaba formado ya por Dios.
Hoy, si hacemos una reflexión, ha sido lo contrario, ¿verdad? Parece que el mundo es el que nos ha dominado a nosotros. Todas esas situaciones que nos rodean nos han permeado más, nos han llenado más nuestra cabeza y a veces hasta nuestro corazón del materialismo, de apegarnos a cosas superfluas, y hemos dejado de ver este propósito que Dios tiene en nuestras vidas o con nuestra creación. Si no se había preguntado para qué vino al mundo, podríamos decir, bueno, pues para poblarlo, ¿verdad? Pero en un orden. Bueno, y aunando en esta palabra, el orden empieza desde Dios. Hoy platicando con muchos jóvenes me dicen, no, pues mi mamá no es casada, yo tampoco me quiero casar y esto y aquello, pero ¿realmente esa es la felicidad? ¿Por qué decimos que si realmente es esa la felicidad? Porque Dios nos creó a todo el ser humano, llámese hombre, llámese mujer, con un hueco en el corazón. Y ese hueco solamente lo va a llenar Dios. Y como decía Lalo, un orden, el orden empieza ahí, por el matrimonio. Entonces, aunque en algunos hogares, en algunas familias, por X razones, no esté ese modelo de matrimonio, no por eso quitemos esa ilusión que debemos nosotros inculcar en los jóvenes, en nuestros niños. Ese es un orden. Ahí es donde nosotros le decimos a Dios, entra en mi vida, ayúdame a llevar una vida feliz, una vida ordenada. Es nosotros invitando a Dios. Al decir, no, pues no me quiero casar, esto y aquello, ahí nosotros le estamos diciendo, hey, esta es mi vida y tú quedas fuera de ella. Entonces, con esa misma responsabilidad, nosotros vamos a afrontar muchas situaciones en las que lejos de Dios no vamos a poder con ellas. Esto está más que comprobado. Por eso yo les invito a fomentar ese orden en sus vidas, de alguna manera buscarlo, pedírselo al Señor. Queremos vivir en tu orden, Señor, y que nuestros hijos, nuestros jóvenes vivan en ese mismo orden, para que tú seas el que guíe nuestras vidas. Muchos dicen, es que yo veo a gente que es casada y vive peor que yo, estoy en unión libre. ¿Pero por qué? Porque no hay realmente ese matrimonio en donde se invita a Dios. Quizás estuvimos más preocupados por la fiesta, por el vestido. Fue una relación realmente unión forzada por conveniencia. Entonces ahí no es un matrimonio con una invitación de Dios, porque no trae el fundamento que debe tener, que primero es el amor a Dios y al ser con el que nos vamos a unir, ¿verdad? Así es, este es el gran objetivo de hoy, que nosotros podamos descubrir todos los valores, todas las ventajas, todo lo valioso del matrimonio como sacramento. Entendemos que hoy estamos, a lo mejor por ahí hay personas que viven en unión libre, a lo mejor hay parejas que es su segundo matrimonio, etcétera. El amor de Dios está sobre todo aquello. Incluso a modo de broma podemos decir, incluso hay casados que quisieran estar solteros, ¿verdad? Y cuando hablamos de matrimonio siempre nos suena así como que es algo retador, es algo complicado. Pues bien dicen hasta por allá que el matrimonio es la única guerra donde se duerme con el enemigo, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque nos ha sido complicado realmente vivir estas palabras, estos principios que Dios tiene en nuestra vida. Ese orden, exactamente lo dice Angélica, ese orden es lo que nos ha costado vivir. Y bien, pasamos a la siguiente, Enrique, de favor. Y aquí está, mire, la imagen que lo explica todo. Dice el texto, 1 solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y ese cordón o esas 3 dobleces es el hombre, Dios y la mujer, que es el orden
que tendrían que tener nuestros matrimonios, estas parejas que están luchando, ¿verdad? Día a día. Para obtener la felicidad. Así es. Este es el orden que Dios espera de nosotros, de nuestra vida. Por eso, en otros textos bíblicos se ahonda más acerca de lo que Dios espera en nuestros matrimonios. Habla, por ejemplo, de la indisolubilidad que tiene este matrimonio o este sacramento. Habla también de, pues, cómo en ese mismo sacramento se nos confiere la gracia para poder ser buenos padres. Hay que pedirlo, ¿verdad? También. Pero es la gran luz, si lo quisiéramos ver así como un ejemplo más explícito, es como esa luz en nuestra oscuridad, un sacramento como el matrimonio. Bueno, y cuando tenemos ese centro como a Dios en nuestras vidas, va a ser mucho más fácil guiar a nuestros hijos. Estamos viendo últimamente situaciones muy complejas con los pequeños de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ahorita, pues, ¿qué ejercicio te puede hacer, no? Es una de las situaciones que ayuda mucho a nuestros jóvenes para tener una inteligencia emocional, el ejercicio, las distracciones sanas, alimentos sanos, pero es esto que nos ha llevado a estar encerrados, a estar todo el tiempo tras un monitor, desgraciadamente nos lleva a tener ese tipo de enfermedades, como ahorita los psicólogos están saturados, los médicos, de que hay muchas situaciones de hiperactividad, de insomnio, de depresión. Entonces, imagínense en los países de Europa, hay materias en las escuelas, en las universidades, en las secundarias, en donde se habla de ingeniería emocional. ¿Cuánto nos hace falta trabajar en ese aspecto? La Biblia es nuestra ayuda, hermanos. Desde el principio a fin, Dios nos dice muchas veces ánimo, ánimo, ánimo. Nos habla del amor, de la tolerancia, de la paciencia. Entonces, seamos nosotros amor para con nuestros hijos, seamos tolerantes, seamos pacientes. Porque recuerden que el día de mañana, así como nosotros tratamos, seremos tratados. No es por espantar, ¿verdad? Pero dicen por ahí que los asilos están llenos. Pues estudiemos la Biblia. Tenemos muchísimo tiempo en casa para tener un momento de estudio con los hijos. Seamos sus catequistas. Así como estamos siendo sus maestros, estamos abarrotadas, ¿verdad?, de actividades. Aparte de la casa, ser maestra, ser de todo hay, ¿no? La maestra de educación física. Pues nos tocó ser padres y nos tocó vivir esto. Y la ayuda nos viene de Dios, ¿eh? Él nunca nos ha abandonado. Entonces solamente necesitamos pedirla, pedirla, pedirla y se nos dará. Así dice la palabra de Dios. Pidan y se les dará. Pidan la paciencia, pidan el amor, pidan ser un ejemplo para los ahijados, para los hijos. Muy bien, entonces continuamos. Espero que estén tomando nota de estas laminitas, de algunas frases que les compartamos y que a nosotros nos han ayudado mucho. Bien. En la siguiente lámina, Enrique, por favor, esa mera, la del sacramento del matrimonio. Nos habla de un sacramento en el que nosotros hemos dicho sí, ¿verdad? Como todos los sacramentos, el sacramento del matrimonio tiene su materia, su forma y su ministro. Es decir, esas tres partes no fallan en los sacramentos. Y en este caso, o para ejemplificar, en el bautismo la materia es el agua. Uh-huh. En este caso, en el sacramento del matrimonio, la materia es un sí que da o nos damos como pareja uno al otro, pero es un sí como donación. Es decir, yo me doy a mi esposa y ella se da a mí. En el texto que leíamos decía que se convierten en una sola carne. Luego la forma dice que es un sí como aceptación, porque para hacer una entrega hay que hacer también una aceptación. Y es cuando nosotros aceptamos
a nuestra pareja, a nuestra esposa, tal como es, ¿verdad? Es importante que nosotros evaluemos qué queríamos cuando nos casamos. De repente por ahí es complicado entender que no nos casamos con la mejor cocinera, ¿verdad? Y no nos casamos tampoco con la mejor señora que plancha, ¿verdad? Por ejemplo, ahí yo les digo, ¿verdad? Cuando ustedes vean en su pantalón 3 rayas, pues únicamente griten a su esposa, qué bárbara mujer, ¿cómo le hiciste para hacerle 3 rayas a mi pantalón, verdad? Tener esas situaciones presentes. Y como última parte, es un ministro. ¿Quiénes se casan? Nosotros como pareja nos casamos. No nos casa ni el sacerdote, ¿eh? Viene aquí como un testigo únicamente. Él está atestiguando lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos y nosotros nos casamos. Por eso ahí dice que los contrayentes, el sacerdote solamente cumple con la función de testigo. ¿Por qué aunamos tanto en el matrimonio si es una plática para papás y padrinos de otro sacramento? Por lo siguiente, por lo que decíamos al principio, todo tiene un orden. Y si nosotros empezamos con un buen orden, que es el matrimonio, pero ese matrimonio en donde invitas a Dios día a día, día a día. Esto es alimentarse todos los días, como veíamos en el video de Carlos Acutis. Su santidad, su vida ejemplar fue alimentada con asistir a la Eucaristía, confesarse frecuentemente. ¿Qué más hacía? Obras de caridad. Era un servidor en la iglesia. ¿Cuántos de vosotros sirven en su iglesia? ¿Cuántos de ustedes han por lo menos ir a donar un gel antibacterial a la parroquia? ¿Cuántos de ustedes se confiesan? ¿Sus hijos saben que se confiesan? ¿Por qué no se confiesan? Porque quizá no esté ese sacramento del matrimonio. Por eso estamos aunando en que todo tiene un orden. Ajá. Cuando hemos dado pláticas presenciales con los jóvenes de confirmación, nosotros les decimos, a ver, levanten la mano, ¿quiénes vienen por su propia voluntad? De 80, 90, 40 jóvenes, ¿saben cuántos la levantan? 3. Y los demás fueron invitados por sus padres, voluntariamente invitados. ¿Por qué esta situación? O sea, van a fuerza. ¿Por qué los invitan los papás? Por esa necesidad de que sus hijos sean bendecidos, de que a sus hijos les vaya quizá mejor que a ustedes. Digan, bueno, pues tú ve a la confirmación y a ver si te va mejor que a mí, a ver si tú sí aprendes algo, no como yo. Algunos testimonios de los padres han sido esos, ¿no? O sea, reconocen que ellos no son católicos con una fe practicante. Entonces eso es lo que nos ha faltado a nosotros, una fe practicante. Como decía su mamá de Carlos Acutis, todo lo que él predicaba, lo hacía, lo realizaba. Entonces, si la palabra de Dios nos habla de amor, si el matrimonio nos habla de amor y nosotros solamente educamos a nuestros hijos con gritos, con golpes, porque lo mando yo, entonces esto quiere decir que no estamos aunando en nuestra fe. Y no es porque yo no lo sea, o sea, yo digo, quizá yo soy el primer ejemplo, ¿no? De decir, estoy ahí buscando esa misericordia que viene de Dios. ¿Para qué? Para ser una mamá con sabiduría y educar a mis hijos en la fe, en una fe de amor. Amor que yo quiero recibir de mis hijos, pero ¿lo estoy sembrando? Muy bien, pues esto es para que reflexionemos. Estamos aunando en ese sacramento, pero ¿por qué? Porque de aquí ya hay consecuencias en nuestros hijos. Desde el principio no tenemos un orden. ¿Cómo van a tener nuestros hijos un orden? ¿Cómo van a querer ellos asistir a un sacramento? ¿Cómo van a tener esa espiritualidad abierta si en ocasiones pues ya ha sido truncada desde la concepción quizá? Anótenlo para su confesión. Ok. Continuamos un texto bíblico más, que es en el libro de Carta a los Efesios, en el capítulo 5, dice,
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces, si hoy volteamos a nuestros matrimonios, ¿verdad? Esta palabra no dice, ámela si le cocina rico, si hace todos los quehaceres a su tiempo, si tiene buen cuerpo, ¿verdad? Tampoco dice. Dice que la amemos como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Ese es el compromiso de nosotros como hombres, amar a nuestras esposas. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Dice después, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esta es una función importantísima como hombres que tenemos que seguir, ¿verdad? Hay que ya dar ese paso de salir del machismo, de quitarnos esas ideas de nuestra cabeza, de que porque eres mandilón, de que por todas esas situaciones que nos dicen, ¿verdad? Entonces es importante, sobre todo, que nosotros enfoquemos nuestra atención en vivir ese orden al que Dios nos está invitando. Cuando hacíamos esta presentación, nos surgía, ¿no?, el no caer en únicamente llevar conceptos o citas bíblicas que a veces creemos lejanas, que creemos que ya no son adecuadas, que creemos que hoy, como hay frases de una frase que me acordé ahorita que dicen, fiel ni que fuera perro, ¿verdad? Uh-huh. Todo eso que llega, que es ruido a nuestra cabeza, nos causa de repente más peso que otros textos, que otras cosas que sí nos forman, ¿verdad? Eso nos deforma. Cuando vemos eso y al preparar esto decíamos, bueno, hay que hacer algo que a quienes nos escuchen puedan poner en práctica, puedan entender, que pueden incorporar a sus actividades diarias. Como decíamos hace rato en la santificación, no es algo que necesitamos estar en la iglesia todo el día para poder aspirar a la santidad. No es algo que necesitemos estar rezando todo el día, sino que mi actividad diaria, que mi actividad cotidiana, yo incorpore a Dios. Y así estos sacramentos, decíamos, bueno, ¿y para qué les van a servir los sacramentos a las personas que nos escuchan? ¿Por qué los deben incorporar a sus vidas? Si hay alguien que por ahí no tiene algún sacramento, decía, ¿y qué va a cambiar en mi vida si yo no vivo los sacramentos? ¿Qué me va a dar? Reitero, estamos tan acostumbrados al materialismo, estamos tan acostumbrados a que todo lo que pueda tocar, sentir, ver, es lo que me compromete. No, el sacramento en sí nos va a traer grandes ganancias en nuestra vida diaria. Los debemos incorporar porque es una forma de decirle a Dios, sí, quiero darte paso en mi vida. Mi esposa mencionaba que hemos sido creados con un hueco en nuestro corazón y ese hueco únicamente se llena con Dios. Entonces, así como quisiéramos que ustedes hagan ahora que sea un ronroneo en su vida, en los días sucesivos, ¿cómo puede beneficiarme a mí un sacramento? Bien, bueno, para despedirnos, quisiera que ustedes anotaran esta cita bíblica, que la escribieran, si es posible que la pusieran en un cartel, en el lugar que permanece más tiempo, no sé, en el lugar donde permanece, en la cocina, en su habitación, en la sala de TV. Es Filipenses 4,
desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y me gustaría que cada una de las familias que ha entrado a este grupo mandara la foto de su cartel a la catequista, por favor. Que mandara la foto de este cartel. Yo no sé qué es lo que haya vivido en este tiempo. Nosotros hemos sabido de muchas noticias terribles, ¿no? Dicen que en los hospitales, la iglesia y los panteones se llenan de noticias muy, muy crueles, ¿no? Pero esta lectura, esta palabra de Dios le va a ayudar muchísimo en toda circunstancia, en toda situación y en todo momento. Y la voy a leer y con esto nos despedimos. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Que todo el mundo los conozca por su bondad. El Señor está cerca, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues que Dios nuestro Señor llene su vida de bendiciones, que cada matrimonio, cada pareja sea iluminada por su amor incomparable y que nos traiga esa paz que perdura en nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una noche tranquila. Nos despedimos. Hasta luego. Dios les bendiga.